Saludos cordiales. Nos encontramos una vez más en este rincón del pensamiento donde la luz de la verdad suele ser tamizada por las persianas de la conveniencia. Hoy nos convoca un espectro que aún recorre la pena de nuestra piel de toro, la Segunda República. Pero no se llamen a engaño, no venimos a entonar himnos, sino a realizar una autopsia. Porque como bien saben, la distinción entre lo que ocurre hoy y lo que ya es ceniza histórica es una frontera arbitraria, un invento de archiveros. En Alemania tienen palabras distintas para el hecho y para la ciencia del hecho. Aquí en esta España de pasiones desatadas confundimos el ayer con el ahora. Los anglosajones, siempre tan prácticos, ponen cerrojos de 30 años a sus archivos. Para ellos la República es un objeto de estudio, para nosotros es una herida abierta que algunos ancianos pretenden mantener sangrante y que muchos jóvenes miran como si fuera una crónica de una galaxia remota y polvorienta. Abordemos, pues, este periodo con la serenidad del cirujano, sin dogma. Si hiciéramos un referéndum en nuestras universidades, los jóvenes se asombrarían de saber que aquello ocurrió de verdad, en este suelo y en este país. Y es que, digámoslo ya, la historia de la República aún no se ha escrito con la pluma de la justicia, sino con el pincel de la propaganda. Se nos dice que existe una leyenda negra de la República, forjada por sus enemigos. Gabriel Jackson, con una intención noble pero huérfana en alguna base, intentó desmontarla tropezando en el vacío. Pero frente a esa supuesta sombra se alza con una arrogancia de puño en alto la leyenda roja, esa que Dolores Ibárruri, o más conocida como la Pasionaria, y sus acólitos han pretendido vendernos como una epopeya de libertad cuando no fue sino el preludio del caos. Y no olvidemos la leyenda blanca, ese suspiro nostálgico que aún flota en los casinos del exilio, donde se recuerda una democracia que nunca existió. Se ha escrito mucho, sí, pero con técnicas extrahistóricas. Incluso mentes preclaras como don Pedro Sainz Rodríguez han pecado de optimismo al decir que el periodismo es la mejor preparación para el historiador, nada más lejos de la realidad. El periodista vive intoxicado por el minuto, por la fuente terciaria, por la pasión del cierre. Debemos ir más allá, debemos analizar ese 14 de abril no como una fiesta, sino como el estallido de una ilusión que por su propia naturaleza dialéctica estaba condenada a devorarse a sí misma. La España eterna contra la España accidental. Para entender por qué llegamos al 18 de julio no basta con contar crisis de gobierno, como quien cuéntate un rosario roto. Hay que entender la cadena de fracasos que la República suscitó. No pretendo aquí una defensa de aquel régimen. ¿Para qué? Los errores están ahí, pétreos, innegables. Incluso su propio presidente Manuel Azaña fue su cronista más despiadado, dejando para la posteridad el inventario de un fracaso que hoy nos sirve de lección, triste pero valiosa. Aquello no fue una construcción política, fue una increíble tentativa de suicidio colectivo. Llamaron a la República la Niña Bonita, un mote casi infantil para una criatura que nació el 14 de abril. Bueno, técnicamente el amanecer del 15 de abril. Sin sangre, es cierto, pero sin un ápice de suerte. Los conspiradores de 1930 no pudieron elegir un momento más nefasto para lanzarse a los mares de una Europa que ya crujía. Lo moderno entonces, lo que dictaba el pulso europeo, no eran los parlamentos inoperantes, sino el paso marcial de los fascismos rampantes. Y mientras aquí se soñaba con utopías de papel, las Seven Sisters, aquellas 7 garras petrolíferas del mundo, lanzaban su zarpazo contra nuestra pobre peseta. La finanza mundial, con su olfato infalible, se echó a temblar al ver a un socialista como Indalecio Prieto al frente de la Hacienda Nacional. ¿Y qué decir del gran capital español? No hubo conspiraciones de fuerzas ocultas ni protocolos misteriosos como algunos creen ver. Hubo una realidad mucho más prosaica. La herencia del arroyo. Mucho se clama contra la herencia que dejó la República, pero ¿se han parado a pensar que esa herencia se acumuló sobre los escombros que la monarquía abandonó en el arroyo? El 14 de abril no fue un relevo de poderes, fue un portazo, un ahí queda eso, dicho a la carrera. La alegría popular de aquel día fue de una ingenuidad enternecedora. Creían que España se arreglaba cambiando el tricornio por la gorra o el sombrero por la barretina de la matrona nacional. Pero la República no partía de cero. Ojalá hubiera sido así. Partía de un abismal saldo negativo. La monarquía de la Restauración tuvo medio siglo para liquidar el siglo XIX y hacernos modernos, y fracasó estrepitosamente. A la República, en cambio, se le concedieron apenas los 5 peores años del tercio de siglo.
No negaré el fracaso de la República, ese fracaso sin paliativos que denunció Gil Robles, pero usar ese derrumbe para cualquier condena a priori, cualquier solución que no sea la monárquica, es cuando menos un fraude histórico. La República fue su circunstancia, sí, pero una circunstancia asfixiada por un pasado que nadie quiso resolver. Llegamos al punto donde la pasión suele nublar el juicio. Ante la ausencia de estudios serios y el vacío de una base monográfica que trate las corrientes socioeconómicas con rigor, el historiador se ve obligado a roturar un campo minado. ¿Hubo aspectos positivos en el haber de la República? Negarlo sería caer en la misma ingenuidad de quienes solo ven en la dictadura de Primo de Rivera anterior metros cúbicos de hormigón. No se puede ignorar la figura de Indalecio Prieto. El ministro socialista desde su exilio se jactaba de que el régimen de la posguerra no había hecho más que completar sus planos. Y hay algo de verdad en ello, aunque sea una verdad compartida. Sus proyectos eran, a menudo, la prolongación de los esfuerzos de la dictadura de Primo de Rivera. Desde el plan Lorenzo Pardo para los regadíos hasta los enlaces ferroviarios de Madrid, Prieto intentó conectar los recursos estériles de una España muerta con la modernidad. Pero lo verdaderamente profundo no fueron los pantanos, sino el intento de reestructuración institucional. La República se encontró con un país donde el privilegio era la norma, un sistema que vegetaba en las últimas estribaciones del feudalismo. Se intentó limpiar esa zona turbia entre lo público y lo privado, una tarea hercúlea que acabó desbordando a sus propios impulsores. Y hablemos de las armas. Se ha vertido mucha tinta sobre la reforma militar de Azaña, tildándola de ataque al honor patrio. Sin embargo, la realidad es más terca que la propaganda. El propio general Mola, el director, el enemigo máximo de Azaña y cerebro del alzamiento, reconocía en la intimidad de sus escritos la necesidad de reformar drásticamente un ejército que era, a todas luces, inadecuado para la España del siglo XX. Era un ejército de macrocefalia oficialista, anclado en las guerras coloniales y desconectado de la técnica moderna. La República intentó una cirugía necesaria, pero lo hizo con una torpeza del que ignora la sensibilidad del paciente. Fue una intención técnica que se leyó como una afrenta política, alimentando ese fuego que acabaría por consumir el edificio entero. Aquella España de 1936 no cayó por un solo error, sino por la acumulación de siglos de cuentas pendientes que la República, en su brevedad convulsa, no supo o no pudo saldar. Hemos llegado al final de este recorrido por las sombras y las luces de un tiempo que ya es, por derecho propio, historia. Ha sido un placer acompañarles en esta vigilia de reflexión. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartidlo y sobre todo, leed. Un saludo y arriba España.